Hoy voy a contar una historia que posiblemente muchos no la conozcan o a lo mejor la conocen torcida, diferente y se presta para interpretaciones e inventos de cosas que no existieron en la realidad nunca. Entonces, entre todas las conversaciones que a veces uno ha tenido en la vida con muchísima gente, una de las importantes conversaciones que yo tuve alguna vez fue sobre este tema. El tema de la dependencia, el tema de la colonización de Argentina, el tema de la manera de que nos dominaban a nosotros y que utilizaban nuestra riqueza, nuestros campos subérrimos, nuestras grandes cosechas y nuestros chacareros, porque no eran empresarios en ese tiempo, que todo el mundo se uniera para ser productor de alimentos, o sea, no se pensaba más en nada. O sea, nosotros estamos diagramados como un país productor de alimentación, trigo, maíz, cebada, cereales en general y cría de ganado. Los campos inmensos producían un ganado de excelencia, una carne de excelencia. Entonces todo eso era administrado por empresas y compañías inglesas. O sea, el imperio inglés nos tenía a nosotros, nos había otorgado la independencia, porque de ahí parte la historia, nos había a través de todo un movimiento político que, claro, ahora es mejor no tocarlo, pero si uno va a escarbar en la historia, pues se encuentra con una cantidad de sorpresas. Pero bueno, no, nosotros no es el tema ese, el tema es explicar algunas cosas que uno las conoce de primera mano. El gran enemigo de la Argentina, contrario a lo que casi todo el mundo piensa y cree, no es Norteamérica. Con Norteamérica ha habido altibajos diversos y que pudieran empezar desde varios tiempos. Pudieran empezar desde 1823 con Monroe, que cuando la Santa Alianza quería venir de Europa a volver a reconquistar sus colonias, los portugueses, los franceses y los españoles, los gringos acá, los americanos de acá, a través de Monroe y su congreso, el 2 de diciembre de 1823 le dijo: cualquier país que toque en Latinoamérica nos están tocando a nosotros. O sea, ahí empieza la historia verdadera nuestra. Entonces, sí, Norteamérica fue el primer país que nos reconoció la independencia a nosotros. Increíble, ¿no? Pero el gran afectado siempre, el gran que se consideró afectado, fueron los ingleses. Los ingleses, nosotros éramos realmente el granero del mundo de ellos. No el granero del mundo para cualquiera, no. El granero del mundo para los ingleses. Y claro, cuando aparece una fuerza política con ideas propias y a poner las cosas en su lugar y empieza a enviar mensajes clarificadores al el poder corporativo que estaba instalado en el país, y los ingleses se ponen en guardia. Pero como estaban en guerra, ellos estaban terminando la Segunda Guerra Mundial, no nos pudieron atacar de inmediato. Pero hay referencias en cantidades de gente importantísima. Por ejemplo, uno de los grandes y acérrimos enemigos nuestros, o sea, cuando digo nuestros, digo de la línea del peronismo, y de Perón específicamente. Y entonces Churchill dice en la Cámara de los Comunes, allá por 1944, 45, 40, dice: la caída del tirano Perón, dice, tiene para mí tanta importancia. Y eso lo dijo en el 55, después del bombardeo a la Argentina y la revolución, la llegada de la Revolución Libertadora. Dice, tiene para mí tanta importancia como la victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial. Fíjese la importancia que le daban los ingleses a la Argentina. Dice, es el mejor orgullo, decía Churchill, es el mejor orgullo de reparación para nuestro imperio. O sea que ellos consideraban a la Argentina como el patio, no trasero, sino el patio donde ellos iban a hacer lo que se les daba la gana. Entonces fíjese cómo los habrá afectado la llegada de Perón. Claro,
Churchill era el visionario vocero, era un tipo extraordinario, no te vayas a creer, era un tipo extraordinario para ellos, pero para nosotros era nefasto, como lo fue nefasto otro inglés que también fue el que armó la estructura de la colonia, que fue Canning. Vos te sugiero que leas o que busques la historia de Canning en relación con el Río de la Plata, y ahí tenemos muchas referencias de Scalabrini Ortiz. Entonces, decía en otra ocasión, decía Churchill, a mí me guía Churchill porque es la voz más sólida que evidenciaba los intereses del imperio sobre nosotros. Decía, no dejemos que la Argentina sea potencia. Fíjate, o sea, fíjate el miedo que ellos tenían, dice, porque ¿qué va a pasar? Va a arrastrar a toda América Latina. Quiere decir que ellos tenían colonizado no solamente la Argentina. Entonces, dice, a la Argentina hay que destruirla. Dice, corromper. Fíjate vos cómo hablaba, cuando ahora ves lo que pasa, corromper sus fuerzas armadas. Fíjate si el plan de ellos arranca, ¿desde cuándo arranca? Corromper sus fuerzas armadas, dice, destruir sus industrias. ¿No te habla de alguna cosa parecida? Y mirá, lo decía en el 45, 40, hasta el 50, por ahí, dice, y fomentar divisiones en todos los órdenes, dice, entre las derechas, las izquierdas, en fin, la iglesia, el Estado, o sea, y atacar la parte cultural, eso es lo que sugería en todos los órdenes. O sea, hay que imponer nuestra dirigencia, tenemos que poner a gente que nos obedezca a nosotros. Eso no lo decía cualquiera, eso lo decía Winston Churchill en la Cámara de los Comunes, las veces que intervenía cuando trataba el tema del Río de la Plata. Entonces, cuando nosotros hoy alegremente no sabemos eso, y a pesar de que tenemos un enclave colonial de ellos con fuerzas atómicas instaladas ahora en nuestro territorio, y que nosotros le tenemos que pedir permisos a ellos para movernos por el mar territorial nuestro, fíjate vos como la importancia que ellos tienen como enemigos nuestros declarados, y la mayoría de las empresas que operan hoy actualmente. Entonces yo te quería decir esto porque yo te traigo una anécdota muy importante. Vos sabés que toda la Revolución Libertadora fue planeada y financiada por los ingleses, o sea, no fue por Estados Unidos, como mucha gente cree. Estados Unidos no tuvo nada que ver en eso. Tal es así, y esto te determina, que sí, estaba al tanto Estados Unidos de lo que iba a hacer Inglaterra, no es que no sabía, pero en la mañana del 16 de junio de 1955, cuando un rato antes que los aviones de la Marina iban a venir a bombardear, de la Marina y de Punta Indio, iban a bombardear, iban a invadir Buenos Aires, el embajador americano, Albert Nuffer, lo llamó de emergencia a las 6 de la mañana a Perón. Primero lo llama al general Lucero, Franklin Lucero, para decirle que quería una reunión urgente con Perón. Y entonces Lucero, el general ese día no había dormido toda la noche. Y a la mañana se levantó a las 5 de la mañana y casi no se desayunó. Se quiso ir a la casa de gobierno. Dice que tenía una sensación extraña. Y lo había llamado Lucero por teléfono, que lo estaba esperando en la puerta de la casa de gobierno. Lucero, el general. Y entonces lo llevó a una reunión, confidencialmente le dijo, es inminente un bombardeo, es inminente un ataque, pero no sabemos, estamos sobrepasados, no tenemos información. O sea, había un sabotaje dentro de la información del ejército. Y dice, y ya está viniendo para acá, me llamó de emergencia el embajador Nuffer, dice el embajador americano, que quiere hablar con usted. Estamos hablando de las 7 de la mañana del 16 de junio de 1955.
llega el embajador, después de la reunión de Bruselas, llega el embajador Albert Nuffel a hablar con el general y le dice, sacamos de acá urgentemente, vayámonos donde pueda un refugio. Y dice, bueno, el refugio ya Lucero le había sugerido al general, por el túnel ese que hay hice el Ministerio de Guerra que estaba enfrente, que es el actualmente. Y Nuffel dice, ya salgamos de acá. Y entonces se van al embajador y se va Perón al Ministerio de Guerra. Y al momento, al ratito nomás empiezan los bombardeos, que lo primero que destruyen fue el despacho donde estaba Perón, o sea, lo hubieran matado ahí, si no hubiera sido porque el embajador americano va y le avisa del bombardeo. Entonces, todas estas cosas no se saben, o sí las sabe mucha gente, pero la mayoría ha tratado de ocultarlo, porque los ingleses, y ahora es una cosa importante, los ingleses no quisieron nunca parecer como que ellos eran los que producían todo este desbarajuste en la política, en la economía, en la cultura, en todo, sino que le echaban la culpa a los americanos. Siempre fue la salida de ellos, muy hábiles en el manejo de la comunicación en el servicio exterior, y entonces ellos no querían aparecer como que eran los verdugos del peronismo, sino que le echaran la culpa a los americanos. Ahora bien, vos me dirás, no, pero a vos porque vivís en Norteamérica te lavaron la cabeza y vos hablas. No. Y entonces yo te voy a contar por qué no. ¿Por qué no eran los americanos? Y qué es lo que estaba en juego en este momento entre los ingleses, secretamente, y los americanos en 1955. A lo mejor vos no lo sabés, o a lo mejor vos lo sabés porque te lo han contado cambiado. Pero vos sabés mi fuente. O sea, vos sabés mi fuente de dónde parte la información que yo te estoy dando a vos ahora. Así que te sigo hablando. Como digo, el objetivo de los ingleses era humillar, lo decían, el humillar como sea a la Argentina. Ahora, mientras eso sucedía y ya había terminado la guerra, Perón visualiza como estratega y profesional de la conducción, visualiza el mundo futuro. Y entonces él se da cuenta que una posible tercera guerra mundial está en ciernes. O sea, los rusos habían sido ayudados por el imperialismo inglés y los americanos, pero estaban rebelándose. Ellos fueron a construir el Pacto de Varsovia, los aliados formaron la OTAN, en fin, ya empezaban las luchas. Y entonces Perón, previendo eso y el avance del comunismo sobre Europa, él creyó que continentalmente habría que formar un frente único. Y nadie mejor que un equipo de trabajo militar. O sea, entonces esa teoría política de Perón la hace traslucir a través de una serie de artículos que él escribe y publica en el diario Democracia, que dirigía a mi amigo después Américo Barrio. Entonces hace deslizar la idea de una posibilidad de una tercera guerra para enfrentar al comunismo, que estaba dispuesto a avanzar sobre todos los lugares donde digamos, el occidente había dejado liberado. Entonces, Descartes, que es el nombre con el seudónimo que firma Perón, habla de todas estas cosas y preanuncia el avance del comunismo, y que solamente para detenerlo había que organizar todo un continente. Es decir, le transmite todos los días a la embajada americana, y la embajada americana se comenta con John Foster Dulles, que era el secretario de Estado, y Eisenhower, recién llegado a la presidencia en 1953, después de ya casi al finalizar la guerra. Entonces, Perón desliza la inquietud y produce una gran simpatía a través de un trabajo muy hábil, muy inteligente, realizado por nuestro embajador argentino en Washington, que era Jerónimo Remorino, un hombre lamentablemente olvidado, y que era un diplomático de excelencia, un hombre que había llegado proveniente de la extrema derecha al peronismo. O sea, un hombre muy culto y muy preparado. Después de Remorino vino Hipólito Jesús Paz, que cerró el proceso de las relaciones del peronismo con Estados Unidos, donde se llegó a tener
se llegó a hacer una asociación. O sea, eso es lo que la gente no sabe. Entonces, cuando Perón desliza eso, el embajador prende las luces y informa a Washington y confirma lo que Remorino ya estaba deslizando en los primeros lugares de la diplomacia en Washington previamente. Entonces, ahí decide Eisenhower mandar a su hermano a la Argentina, que era coronel, Milton Eisenhower, para entrevistarse con Perón. Y ahí se logra la maravilla que la han deslizado y no quieren informar. La llegada de Milton Eisenhower a Buenos Aires fue una apoteósica. Imagínense que Perón lo llevó a la cancha de Boca a ver Boca River. No, perdón, al Monumental, a ver Boca River. Y después lo llevó al Luna Park a ver una pelea de Gatica, creo, o algo así. Bueno, terminaron a los besos y a los abrazos con el hermano del presidente. Entonces se establece una relación que la gente, nosotros lo que lo veíamos no lo podíamos creer, porque hablaba la gente que sabía en ese tiempo y decía, pero ¿cómo? ¡Qué buena relación Perón con los norteamericanos! Por fin vamos a salir de esto. Y efectivamente, cambió todo. Cambió, pero de una forma dinámica. Y entonces ahí enfurece a los ingleses, cuando ve que Perón le vende la idea de la asociación a los americanos. Y los americanos entienden la inquietud de Perón y la estrategia que Perón propone para enfrentar el comunismo con una Latinoamérica unida y coordinada con Estados Unidos. Entonces inmediatamente firman varios convenios de distintas, ¿sí? Ahí por ejemplo, se le otorga un crédito del Exim Bank al gobierno argentino para desarrollar la acería de San Nicolás. Eso es una cosa que... Y ahí intervienen los Rockefeller, porque todo esto es una cosa que nadie te lo va a contar. Yo te lo cuento porque yo lo escuché del mismo Perón. Rockefeller viene y realizan una combinación para desarrollar y sacar el petróleo. Forman la Standard Oil, forma una compañía asociada con el gobierno argentino que se llamó la California Argentina, para poner el petróleo, bueno, la enorme riqueza de la Patagonia. Y entonces se presta dinero y se trae tecnología. En fin, es increíble y te voy a dar algunos detalles que fueron determinantes. Esa visita abre las puertas, como dije, y acuerda una cantidad de inversiones de toda índole y créditos, material, incluso material de guerra, barcos, submarinos, en fin, toda una preparación y un proyecto a desarrollar sin límites. De inmediato se ordena la instalación de 8 plantas fabricantes de automóviles. Ahí se instala la Kaiser, por ejemplo, se instala la Mercedes-Benz, que dependía de Estados Unidos, y la ICA de Francia, la Mercedes-Benz y la Renault. O sea, empieza a transformarse todo, porque esa habilidad de Perón de demostrarle a los americanos que nosotros estábamos en capacidad de representarle la consistencia en la supuesta Tercera Guerra Mundial que se podía producir, y además demostraba abiertamente que el peronismo era un argumento y una cosa concreta que había dado resultados en Argentina para enfrentar al comunismo. O sea, lo más importante, y por eso hasta hoy se estudia aquí en las universidades americanas el fenómeno del peronismo, porque ha sido en el mundo el único antídoto que con eficiencia y resultados concretos ha podido detener al comunismo. Entonces, para los americanos acá, y yo vivo acá, te lo digo, el fenómeno Perón fue agigantado por el imperio inglés, pero para los americanos en cuanto a intereses fue una jugada magistral, y el hombre que había ganado la guerra, porque el que comandó el final de la guerra y que aseguró el triunfo a los aliados fue Eisenhower, que después
llegó a la presidencia. Era el hombre que personalmente, o sea, el hermano lo mandó, que era coronel, y Perón decía, nosotros entre gitanos nos hemos echado las cartas. Ahí las cosas que yo le empezaba a oír a Perón en los primeros tiempos cuando nos contaba estas cosas. O sea, yo te cuento historias, tal vez no faltan detallecitos porque uno se olvida, pero era tan extenso el acuerdo y tantas las posibilidades que nosotros empezábamos a concretar, que no te imaginás lo que hubiera sido la Argentina si no hubiera sido detenida por los ingleses, que han sido los que realmente son los dueños de nuestra desgracia y los que nos han colonizado. Por supuesto que después el capitalismo internacional, que se mueve desde Londres, esa es otra que vos posiblemente no la conocés, se mueve desde Londres, no se mueve desde Wall Street, se mueve desde Londres. Y todas las sociedades secretas se mueven desde Londres, desde hace 300, 400 años, o sea, no es de ahora. O sea que fueron las que derrotaron a Napoleón, no te olvides. Así que bueno, yo quería traerte hoy esta inquietud, esta curiosidad, porque es un recuerdo muy concreto de las charlas con el general, cuando él contaba todas estas cosas en diversas conversaciones, y uno le va quitando y le va quedando en la memoria, por eso hoy te lo puedo contar. Entonces, cuando todo lo que te digan ahora con respecto a no todos los imperialismos son iguales, no te voy a decir que la banca de Wall Street y todo eso son las carmelitas descalzas, pero el origen y el eje de toda la desgracia y la marginación que hoy padecemos, aquí está, esta es la historia. Nosotros tuvimos la oportunidad ya de ser socios en el nivel, no socios allá abajo de ser sirvientes. Hoy seríamos una potencia. Hoy nosotros seríamos una potencia si no hubiera sido por culpa de los ingleses. En fin. Mañana a ver qué te traigo con otra noticia, con otro resumen de alguna de esas vivencias que uno ha tenido la fortuna. Porque haber conocido esto de boca del protagonista principal es un privilegio que no todo el mundo puede dárselo. Así que estamos en contacto permanente y activos, porque eso es lo importante. Entonces, para terminar, ¿te das cuenta por qué el embajador americano Albert Nuffer le salvó milagrosamente la vida a Perón? No, esto no regala nada, no te creas. Pensalo.